Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de Archivo Personal, un espacio que decidí crear para poder compartir y para poder idear y reflexionar sobre diferentes temas, ansiedades, miedos o simplemente temas que me interesen y que esté transitando en ese momento a lo largo que pasa el tiempo. Creo que es un ejercicio divertido de hacer. En un pasado ya tuve un podcast y la verdad lo extrañaba un montón, poder hablar abiertamente sobre temas que normalmente o comúnmente capaz hablo sola o hablo con mis más allegados. Es un espacio que decidí crear para reflexionar, compartir y simplemente hablar de temas que me interesen, de emociones que esté transitando en un momento determinado de mi vida y dejar registro de todo este crecimiento que va pasando a lo largo del tiempo. Espero que les guste y bienvenidos. Bueno, en primer lugar quería hacer este episodio a hablar un poco de el miedo y lo que representa al momento de tomar una decisión grande en tu vida y de cómo también se puede pasar a ser un factor que ocupe demasiado tiempo en tu cabeza, como me ha pasado a mí muchas veces en decisiones cotidianas y que no tienen tanto peso, pero que aún así uno las sobrepiensa y las maquina un montón en la cabeza, pues ansiedad del futuro y de no tener control absoluto de las cosas, que obviamente es algo imposible de tener. Pero bueno, quiero hablar del miedo en especial por una foto que vi que en realidad es como un meme. Voy a insertarlo en la pantalla si estás viendo este podcast en video. Pero dice, Everything is a win when the goal is to experience. Y creo que no solamente me ha resonado mucho en las últimas semanas, porque me animé también a empezar a subir videos en YouTube. Síganme en YouTube, suscríbanse a mi canal de YouTube. Me animé a subir vlogs en YouTube y empezar a hacerlo como más constante, a pesar de tener obviamente esta ansiedad de qué va a decir, qué van a decir los demás, qué van a opinar los demás, cuál va a ser la percepción externa. Pero me animé en últimas, obviamente por un sistema de apoyo increíble que tengo y que sabe lo mucho que me gusta este tipo de cosas y lo mucho que lo disfruto hacer. Creo que es un outlet increíble para la creatividad y en verdad espero como poder seguir alimentándolo tanto en YouTube como acá en el podcast. Soy una persona que habla mucho. Ahorita estoy súper penosa grabándome en cámara porque es muy raro. Yo tenía un podcast hace un par de años con una amistad que ya no es. Eh, pero lo disfrutaba un montón. Y a lo último del podcast empezamos a hacer como episodios en video. Y no me acordaba de lo raro que se siente. Por suerte tengo una cámara pequeña, así que no es tan intimidante, pero igual es medio raro. Me estoy escuchando la voz, es como todo un tema. Pero finalmente me animé a retomar como este tipo de proyectos que genuinamente son un hobby. No me traen ningún tipo de intercambio monetario por ahora, pero que genuinamente disfruto hacer. Disfruto consumirlos, disfruto hacerlos, disfruto verlos y disfruto tener como ese espacio creativo para dar rienda suelta a esas ideas que capaz no tengo la opción o no tengo la oportunidad de explorar y de alimentar y de hacer crecer como en mi día a día, como en mi trabajo o en mis otras actividades. Así que bueno, eso. Volviendo un poco al tema del miedo, yo de hecho tengo un tatuaje que dice sin miedo. Me lo hice ya hace como 5 años y creía que al hacérmelo iba a ser un recordatorio constante de ese empujoncito de valor que necesitaba para hacer las cosas difíciles o tomar decisiones difíciles en mi vida. Es algo que mi papá siempre me ha repetido a lo largo de toda mi vida. Me ha dicho que tengo que hacer las cosas sin miedo. Pero creo que este último año esa palabra sin miedo tomó un significado diferente y es que no es que las tenga que hacer sin miedo, no tengo que esperar hasta no sentir esa emoción y no sentir esas ansiedades y no sentir esa preocupación por el futuro o esa preocupación por el resultado final, sino que a pesar de todo eso y a pesar de todos esos sentimientos, lo tengo que hacer. Es decir, hacer las cosas con miedo, que suena muy obvio, pero a mí me ha costado tanto entenderlo porque soy una persona muy perfeccionista, muy que va al detalle y no me quedo tranquila hasta que yo siento que lo que estoy haciendo está perfecto para poder compartirlo con los demás. Y obviamente eso viene de un tema de que quiero que a los demás también les guste, porque soy humana, pero me he dado cuenta que las cosas las tengo que hacer por mí, es mi vida, son mis problemas, las consecuencias las voy a tener que asumir yo de todas las decisiones que pueda llegar a tomar.
Este año para mí fue un año de decisiones muy grandes. Me mudé de país, me mudé de Buenos Aires después de 6 años viviendo allá. Todavía lo extraño un montón, pero al mismo tiempo me siento muy tranquila de la decisión que tomé, a pesar de todo lo que me costó. Fueron meses de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad, de cuestionarme todos los días si era la decisión correcta para mí y si de verdad era lo que quería, y todos los días llegaba a la misma conclusión, y era que sí, que necesitaba salir de Buenos Aires para buscar cosas que capaz yo sentía que ya Buenos Aires no me podía dar. Fue una ciudad a la que yo llegué a estudiar a la universidad, como un poco de contexto. Yo me fui a Buenos Aires a estudiar en la universidad, me gradué, pasaron 2 años después de mi graduación y seguía viviendo ahí, y no era que la ciudad se me había quedado chiquita, para nada lo digo por eso, porque Buenos Aires es inmensa y siento que tiene demasiadas aristas, y creo que es una ciudad que, o sea, lo que tú sea que busques en Buenos Aires te lo va a dar, capaz hasta en esteroides, honestamente, porque es una ciudad tan imponente, tan con su propio ritmo, que a veces te puede llegar como hasta consumir un poco, en el buen sentido, en el sentido de que encuentras tu espacio, encuentras a tus personas, encuentras tus planes, y salir de eso es súper fuerte, y salir a algo muy diferente es a veces como que ni siquiera me lo quería plantear como posibilidad. Pero bueno, tomé la decisión y fueron meses de sentirme como que el miedo me estaba comiendo viva, pero que aún así sentía como en mi interior que era la decisión que quería tomar, y por eso me seguía moviendo en pro a eso. Y ahora que han pasado unos meses que me mudé y que estoy navegando una etapa completamente nueva para mí, que es estar en un país nuevo, ahora desde el punto de vista teniendo 24 años, cuando yo llegué a Buenos Aires teniendo 17, es completamente como mind blowing, como que literalmente me abrió la cabeza a un montón de responsabilidades nuevas, a un montón de ansiedades nuevas, como toda decisión y como toda persona acelerada como lo soy yo, pero también a nuevas cosas que yo no había contemplado que podía tener, y que por ahí sí las podía hacer en Buenos Aires, pero simplemente nunca me paré a hacerlas. Por ejemplo, empezar clases de patinaje, por ejemplo, empezar a hacer más manualidades y descubrir lo mucho que disfruto eso, hacer de mi casa como mi espacio, como mi oasis, como mi espacio de paz y de calma, con libros que me gustan, con decoraciones que a mí me gustan, y como descubrir una nueva ciudad también desde el punto de vista de turista, que creo que eso es algo que yo dejé de hacer en Buenos Aires, y obviamente ahora me arrepiento mucho de eso, porque Buenos Aires es una ciudad tan hermosa para descubrir y para caminar y para conocer, y tiene tantas, tantas cosas que yo me limité demasiado a estar en mi propia burbuja de preocupaciones y literalmente no salir de mi casa, y no me trajo nada bueno, obviamente, y me tuve que mudar de país para darme cuenta de eso, y dejar como, no dejar el miedo a un lado, sino agarrar el miedo, empaquetarlo con las demás cosas y aún así tomar la decisión y saltar y ver qué pasaba. Y creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Y a partir de eso me di cuenta que lo peor que puede pasar es no hacer lo que uno quiere. O sea, quedarme con las ganas, quedarme con él. ¿Qué hubiese pasado si? Y ya he vivido años con el que hubiese pasado si, y no está bueno, no lo disfruto, no me gusta cómo se siente. Pero bueno, de nuevo, volviendo al tema porque me voy mucho por las aristas. Creo que estamos ahorita en un momento como sociedad en el que estamos tan, pero tan hiperconectados que ya no tenemos umbral de tolerancia a fallar. Y me parece impresionante porque lo veo y lo siento y lo veo en mis amistades más cercanas y lo veo en mí misma, que quiero que las cosas me salgan bien a la primera, y eso es tipo imposible. Primero que nada, tipo las personas que yo veo y las personas que consumo, por ejemplo, en redes, son personas que tienen años y años y años y años perfeccionando y descubriendo su propio camino y descubriendo su esencia y qué les gusta y cómo les gusta hacerlo, que yo no puedo esperar descubrir todo eso antes siquiera de tener, por ejemplo, este primer episodio, que capaz no va a ser de mi total agrado en unos años, pero es lo que me va a permitir poder fine tune and better myself, como better myself at this craft. Y creo que no,
Y creo que es algo que estamos perdiendo porque dejamos que las redes sociales se conviertan en nuestra realidad y lo que vemos en redes sociales se convierte en nuestra realidad. Y esto es algo que pienso mucho, es algo que hablo mucho porque siento que es un balance muy delgado y un balance que se jode muy fácilmente. Pero bueno, espero que haciendo este tipo de cosas, espero que exponiéndome de esta manera me pueda ayudar a no solamente manejar mejor el miedo y seguir tomando las decisiones que siento que me van a hacer bien, pero también espero que en algún punto deje de tenerle miedo al miedo, si me explico. Espero que en algún punto llegue en el que tener miedo sea una señal de que algo más grande viene y obviamente por eso tengo miedo, porque todas las cosas grandes en la vida, las decisiones grandes, los cambios grandes, las pérdidas grandes generan un... Bueno, pequeña interrupción, pero we're back. Estaba diciendo que espero que llegue un punto en el que de tanto exponerme y de tanto exponerme justamente a fallar en público me ayude a manejar mejor mi relación con el miedo, de que no sea algo que me paralice, sino que sea algo que me impulse, que sea una señal casi como de bitch, you gotta go do this, you know, como de que me tengo que animar, de que tengo que probar y de que tengo que ver que what the fuck is going to happen, como qué es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que las cosas no funcionen y que a la gente no le guste. Y eso literalmente no me va a destruir. O sea, y creo que ese es el tema, que como veo todos estos logros, y lo hablo con mis amistades y también les pasa lo mismo, tipo, vemos tantos logros, consumimos tanto contenido como aspiracional, que obviamente esa va a ser mi vara, pero no es realista. Y por eso he cambiado hasta incluso la manera en la que consumo contenido y tratar como de curar mis redes sociales para que sean en pro a mí y no que sea against me, basically, que no sea mi worst fucking enemy. Y es algo obviamente que es gradual, pero también siento que tengo que impulsarme más a esas cosas que me ponen un poco incómoda y que me sacan de mi zona de confort. Y esas son las cosas que me dan miedo, pero son las cosas más importantes para poder seguir creciendo y poder seguir como evolucionando y llegando como a nuevos niveles, literalmente. De hecho, voy a empezar a registrar en mi YouTube. Esta semana voy a empezar a hacer mi registro al estilo Douchi de mi proceso leyendo El Camino del Artista, que de hecho lo tengo acá. Me lo dieron para mi cumpleaños y es un libro que tengo años queriendo hacer y queriendo leer. Sé que es un compromiso de 14 semanas, si no estoy mal, pero siento que necesito esa, como esta herramienta para verdaderamente trabajar mi creatividad y ver cómo en qué la puedo canalizar. En este momento tengo este podcast que estoy empezando y mi canal de YouTube que también lo estoy empezando, pero también me encanta hacer manualidades y me encanta hacer, sí, cosas que tengan que ver como con mi expresión artística, que por mucho tiempo pensé que no era una persona artística, pero resulta que low-key I kind of am, en una manera que obviamente no es como que soy una pro en diseño gráfico y no soy como súper alternativa y toda la vuelta, no tengo como este gusto muy curado, pero me gusta hacer manualidades. Así que bueno, si quieren seguirme en YouTube también y quieren ver mi proceso semana a semana mientras leo y hago los ejercicios que me pide el libro, están más que bienvenidos. Pero nada, quiero ser cringe. Tipo, quiero exponerme a capaz llegar a ser cringe para algunas personas, porque con eso gano más creatividad, gano más libertad y me va importando menos estas cosas que a veces me paralizan, incluso en mi vida personal, tipo de tomar decisiones porque yo las quiero tomar, porque me van a hacer bien a mí. Obviamente teniendo en consideración a las personas más cercanas a mí, pero no dejándome a mi persona de último lugar, como lo he hecho en ocasiones pasadas. Así que eso, no sé cómo va a salir este episodio, honestamente creo que este va a ser un episodio muy cortito. Es solamente para experimentar un poco y empezar a agarrarle la vuelta a volver a hablarle un micrófono y tener que editarlo y todo este formato audio, video. Va a ser interesante. Me pueden seguir en Instagram como @mafe.escorche. Lo voy a dejar en la descripción. Y también voy a dejar en la descripción mi canal de YouTube por si me quieren seguir ahí. Muchísimas gracias a las personas que están escuchando este episodio piloto. Espero que no haya sido un vómito de ideas, pero creo que sí. Y bueno, ya fue. Lo que fue, fue.
prometo que para los próximos episodios voy a tratar de tener como una estructura capaz. Voy a practicar. Episodio a episodio va a ser mi práctica, pero bueno, nada, quiero empezar a hacer las cosas sin esperar a que sean perfectas. Y antes de irme, sí quiero mencionar que, bueno, obviamente el libro El Camino del Artista todavía no lo he leído, pero ya lo voy a recomendar, o sea, de una, porque Doechii también lo leyó, registró su proceso y mencionó lo importante que fue para su desarrollo artístico como cantante, como rapera, como persona. Que nada, lo recomiendo. Es un libro que todo el mundo que lo ha hecho como que se queda con algo demasiado beneficioso de él, ya sean las páginas de la mañana, que las llegué a hacer en algún momento, o a tener esto de tu tiempo a solas durante la semana y que sea un tiempo intencional y que sea un tiempo que tú planees, como, girl, I want to take you out, you know, ese tipo de espacios. Y también quiero recomendar el libro del acto de crear de Rick Rubin, porque todavía no lo he terminado, me falta un poquito para terminarlo, pero ha sido el impulso a empezar a hacer este tipo de cosas, honestamente. Escuchar de una persona que es tan crack y tan experimentada en la industria musical y tan respetada también en lo creativo, en lo artístico, hasta en lo espiritual. El libro no solamente toca como este concepto de dónde sacar más creatividad, de dónde sacar inspiración, sino también que lo trata como tu creatividad, tu inspiración es algo espiritual y por eso es una práctica que tienes que respetar. Y esos miedos que llegan son normales, pero es casi como un libro meditativo. O sea, te dice como esos miedos que llegan son normales, pero los tienes que hacer a un lado y te tienes que enfocar en lo que tú verdaderamente quieres, porque no importa que sea, si es mudarte de país, si es cambiar de trabajo, si es empezar una carrera nueva, si es dejar una relación, si es dejar una amistad, si es poner límites con tu familia, lo que sea, adoptar un perro, un gato, lo que sea, va a venir con miedos. Y es algo que no puedes permitir que sea el factor determinante de si haces algo o no, porque let me tell you, spoiler alert, you're not gonna do it if you're driven by fear. Así que, bueno, eso. Quiero empezar a hacer las cosas con miedo y este podcast es una de ellas, básicamente. Así que nos vemos en el próximo episodio y espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, prometo que los próximos episodios van a estar mejores. Y gracias por escuchar. Bye bye.